De Cristo para el mundo. En esta tarde vamos a seguir hablando acerca del pacto que Dios hizo con el rey David, que nosotros vemos su cumplimiento hasta hoy día, y lo vamos a ver futuro, porque la Biblia le promete a David que su descendencia va a reinar, ¿verdad?, para siempre. Entonces, cuando Dios le promete a David que su descendencia va a reinar para siempre, ahí nosotros estamos viendo una pequeña ventana, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, porque ya nosotros ya vimos todo el panorama, pero en aquel tiempo apenas estaban viendo apenas un pequeño destello, una ventanita, ¿verdad?, de lo que venía, lo que iba a ser la salvación de las almas, lo que iba a ser la llegada del Mesías, que hace más de 2000 años, pues nosotros vemos que se cumplió esa profecía, en la cual el libro de Isaías y muchos profetas estuvieron hablando de la llegada del Hijo de Dios. Y nosotros, a través de la historia, nosotros vemos que negaron ese nacimiento, porque nosotros vemos al rey Herodes que lo persiguió a tal grado que pues nosotros vemos que mandó matar a muchos niños menores de 2 años. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que por una obra pues milagrosa, Dios envió un ángel y le dijo que a los papás, a los tutores en aquel tiempo, ¿verdad?, que era José y María, que huyeran al desierto, entonces a Egipto. Entonces nosotros vemos a través de la Biblia que esa promesa, esa profecía, pues nosotros vemos su cumplimiento. Y por eso nosotros estamos en el año 2020 después de Cristo. La misma, el mismo calendario da señal, ¿verdad?, de la existencia del Mesías, de la llegada del Mesías, porque nosotros vivimos 2020 después de Cristo. Entonces el calendario se lee antes de Cristo y después de Cristo, y eso nosotros lo vemos que es a nivel mundial. Los únicos que no tienen este calendario, pues nosotros vemos que son los judíos. ¿Por qué? Porque el libro de los Romanos nosotros vemos que ellos negaron al Salvador, ellos negaron la llegada del Mesías. Entonces, porque ellos tuvieron que haber sido aquellos que pregonaran este advenimiento, este acontecimiento tan importante, porque a través de eso nosotros vemos que hubo un cambio de vida, un cambio de todo prácticamente, tanto desde la ciencia hasta el conocimiento, hasta la moral, también cambió todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos trajo un nuevo pacto, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él es la luz del mundo. Y nosotros vemos que después de Cristo, en menos de 2000 años, pues ya nosotros tenemos, se ha llegado hasta la luna el ser humano, se corren los aviones, ¿verdad?, se vuela, salió el carro, ya el burro quedó atrás, ya todo eso. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo marcó un cambio de época, y nosotros lo podemos ver. La luz eléctrica no existía, y muchas cosas nosotros vemos que después del Señor Jesucristo, que Él es la luz. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que con nosotros nuestro entendimiento fue entenebrecido, porque cuando nuestro entendimiento es entenebrecido, ¿verdad?, los científicos dicen que tenemos un 10-20% de nuestro intelecto completo solamente, y hay un 80-90% que está velado. Entonces nosotros vemos que Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros lo podemos comprobar, y por eso nosotros vemos que ese pacto aquí es donde apenas está demostrando un poco de lo que el pacto va a hacer, que es la llegada del Salvador. Aquí se está diciendo de quién va a ser descendiente el Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos en el libro de Isaías, en el cual se le llama al Hijo de Dios, escuchen bien cómo se le llama Príncipe de Paz.
se le llama Padre Eterno, se le llama Dios fuerte. Así se le llama al Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos que el mismo Dios vino, encarnó, se preparó cuerpo, como le dice el libro de Colosenses. Nosotros vemos que Él se preparó cuerpo, ¿para qué? Para Él mismo pagar ese precio que nosotros, esa transgresión que nosotros habíamos cometido. Nosotros vemos que Jesucristo es Dios mismo. Nosotros vemos que uno de los apóstoles le dijo: oye, muéstranos al Padre y creeremos. Y Cristo le dijo: tanto tiempo he estado contigo, con ustedes, y no me han conocido. Y no diferencia nada, porque tanto tiempo el Señor nos está llamando, tanto tiempo Dios mismo vino a esa tierra a llamarnos a la salvación, y nosotros, yo no sé quién esperamos. ¿Verdad? Pero damos gracias a Dios porque pues ya nosotros ya reconocimos, entendimos ese misterio que fue revelado, porque ese era un misterio. Ahorita ya en el Rey David ya estamos viendo, ¿verdad? Y no, pues ya no la sabemos, ya aquí somos maestros de la palabra de Dios, somos eruditos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando está hablando del Hijo que va a venir, no está hablando solamente de Salomón. Ese pacto no solamente es para Salomón, pues, perdón, ese Salvador, ese pacto no estaba hablando solamente de Salomón, sino que el Señor, cuando le dio el pacto a David, como lo estuvimos viendo la semana pasada, va más profundo, va más allá, donde dice, ¿verdad? Tu hijo me preparará casa. Y nosotros vemos que Salomón le preparó un templazo, había paredes de oro, era oro puro, no era ahí fantasía, era oro puro. Imagínense una pared de oro así bien pulida. Cuando iban entrando, imagínense el resplandor. Dios mío, ¿dónde estamos? Porque también nosotros vemos que solamente es una demostración de la nueva Jerusalén que está en el cielo. Pero bueno, y nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios le dijo al rey David que su hijo, hablando del Mesías, le iba a preparar un templo. A Dios le quiere Dios más habitar en nosotros, en nuestro corazón, que en paredes de oro. Fíjense nada más. A Dios es lo que más quiere, lo que más desea. Habitar dentro de nuestro corazón, que le reconozcamos como único y suficiente Salvador. Cuando nosotros decimos: Señor, yo creo en ti, estamos diciendo, probablemente, ¿verdad?, no se ha entendido, estamos diciendo que nosotros creemos a todas las promesas que Dios dejó, a todas las palabras que Dios dejó, y también a sus normas y a sus reglas que Dios dejó. No, que no, pues sí, yo creo, pero yo voy a hacer, ¿verdad?, como a mí yo quiera. No, esa no es la manera de creer, porque nosotros vemos que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los demonios también creen y tiemblan. Ellos, ¿verdad?, hasta tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos conocen bien quién es Dios. Nosotros tememos, ni tememos, ni temblamos porque no lo conocemos. Los demonios sí. Cuando el Señor Jesucristo se apareció, ¿verdad?, cuando esos que eran exorcistas fueron a liberar a un hombre, ¿verdad?, le dijeron: oye, a Pablo, hemos oído de Pablo y a Jesús conocemos al Mesías, porque lo conocían. Y le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que los demonios también conocen al Mesías, y más mejor que nosotros. Por eso la Biblia dice que ellos creen y tiemblan. Por eso nosotros vemos a través del pacto de David cómo Dios está prometiendo un templo hecho de nuestro cuerpo. Nosotros somos el sacrificio vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos nuestro cuerpo para que el Dios de toda la creación habite dentro de nuestro corazón. Nada más y nada menos. A través de su Espíritu Santo. Por eso nosotros estuvimos viendo eso, que vino y preparó templo, porque nosotros estuvimos viendo en 2 de Samuel capítulo 7, bueno, ahí estuvimos viendo el pacto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios le dijo a
David. Bueno, David primero le dijo a Dios, yo quiero hacer el templo. Y ya nosotros vemos que Dios le dijo, no, tú no puedes, porque tú eres un hombre de guerra, tú eres un hombre fiero y eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de David en ese tiempo era proteger a Israel. Él no tenía tiempo para andar ahí de arquitecto, y de hecho no tenía ni, pues a lo mejor no sabía de eso de arquitecto, no tenía mucho conocimiento, porque era algo, ¿verdad? Algo hermoso que hizo su hijo Salomón. Salomón sí se tomó el tiempo de estudiar lo que es eso de arquitecto. Él se tomó el tiempo, ¿verdad?, de estudiar, porque pues hay que levantar un templo al aire y se va. No, tampoco. David no tenía ese conocimiento, tenía la intención y todo eso. Además, el trabajo de David era proteger a Israel de los filisteos, de todos los enemigos. Entonces, por eso Dios le dijo, no, pero tu trabajo es otro, David. No te metas en... No, espérate. Tu hijo me va a levantarte. Y David no dijo, ay, Señor, pero pues es que yo no quiero, porque yo quiero ver tu templo. No, ¿verdad? Nosotros vemos que David se sometió en el capítulo 7 de 2 de Samuel, creo que del 16 para abajo. Nosotros vemos el sometimiento del rey David, que no le dijo, no, Señor, pues es que eso a mí se me ocurrió y yo tengo que ser ahí, ¿verdad?, el que te construya el templo y todo eso. No, Dios le dijo, no, va a ser tu hijo Salomón el que va a construir el templo. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a, bueno, le estoy dando un resumen de lo que es, de lo que es este pacto, de las condiciones. La semana pasada estuvimos viendo que el pacto incluía, ¿verdad?, la promesa de Abraham, que le dijo que iba a darle la tierra, porque esa tierra de Israel, imagínense, esa tierra de Israel ha estado en conflicto desde los tiempos bíblicos. Eso no es nuevo. Hay hermanos que los musulmanes dicen que ellos son los dueños. No es cierto. Si nos vamos más atrás, Dios se la dio a los hebreos. Ahí hay vestigios, se han encontrado ruinas y muchas cosas de la Biblia, desde antes de que los musulmanes existieran. Entonces nosotros vemos que siempre ha estado en conflicto ese lugar, y nosotros solo vemos en las noticias que ya mandan cohetes, que los musulmanes, ¿verdad?, atacan a los judíos y todas esas cosas. Entonces nosotros vemos que esa guerra siempre ha estado por ese territorio. Por eso Dios le promete a David, ese lugar va a ser de ustedes, ese lugar es de los judíos. ¿Y por qué de los judíos? Porque no se van allá para la Patagonia o para allá arriba, para allá, ¿verdad?, para Groenlandia, allá está arriba del mapa. Es que es muy simple. Miren, ¿por qué de los judíos? Porque en ese lugar va a acontecer las últimas profecías. Así de fácil es lo tan importante. Y uno dice, no, es que los judíos son asesinos y todo eso. Nosotros vemos que en ese lugar no había absolutamente nada. Ellos plantaron, ellos hicieron muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios les dio la bendición, Dios les dio la sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría. Y nosotros vemos que todo eso está preparándose ¿para qué? Para la llegada del Mesías. Esa es la importancia y ese es el por qué nadie los va a sacar de ese territorio. Nadie, aunque se queden solos, nadie los va a sacar de ese territorio. Y nosotros vemos, ¿verdad?, a través de la historia, de la historia, cómo Dios ha peleado con ellos, por ellos, perdón. Por eso el hijo de Isaías, Jacob, se le cambió el nombre de Israel, Dios, el que pelea a la par de Dios. El que pelea con Dios, porque nosotros, miren, no son palabras, son hechos. Busquen en la internet, en el history, ¿verdad? Hagan algo. Guerra de los 6 días. Y van a ver testimonios, o documental de los 6 días, mejor. Van a ver testimonios tanto de los judíos, tanto de los musulmanes, que decían pues, que no veíamos el tanque y dónde se metieron. Eso lo dicen, y es un documental del celular. Pero nosotros vemos a través de la historia cómo Dios sigue peleando a la par de Israel.
Dios sigue protegiéndolo. ¿Por qué? Porque ahí se van a cumplir las últimas profecías. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el ser judío, el ser gentil y todo eso no tiene nada que ver, porque ya se están judaizando, unos ya se dejan la barba, ¿verdad?, y empiezan a traer otra vez la ley, empiezan a judaizarse. Cuando nosotros vemos que Abraham, ¿qué era Abraham? Abraham era un gentil. Era un gentil así como tú y como yo, y es el padre de los judíos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad?, para que tampoco no nos sintamos mal y eso, no, nos quedamos los judíos, no. Los judíos solamente eran el comienzo, como lo estuvimos viendo, para que el evangelio se predicara a todas las naciones de la tierra, que venía un Salvador, que estaba un Salvador a punto de pagar por nuestros pecados. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que pues aunque se opusieron, hubo mucha oposición, el Mesías cumplió su promesa, el Mesías pagó por nuestros pecados. Y ya tenemos un cheque en blanco, bueno, no un cheque, tenemos un boleto en blanco, que dice el boleto: libertad, perdón de pecados, vida eterna. Ahí, ¿verdad?, que están ahí haciéndose tanta cirugía plástica, ¿no? Ahí está la vida eterna. Y créanme que sí, bueno, ahí está la vida eterna. Ese boleto viene con todo eso incluido: paz, gozo, en medio de tantas circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive. ¿Por qué? Porque así como Dios estaba a la par de Israel, de Jacob, defendiendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, así está con nosotros. La iglesia está peleando por la iglesia. Aquel se le llama el pueblo de Dios. A la iglesia se le llama hijo de Dios por adopción. Somos hechos hijos de Dios. Imagínense, si peleó por su pueblo, a la par y lo defiende, ¿cuánto no va a hacer por sus hijos? La Biblia dice que quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está con nosotros. Por eso nosotros vemos en 2 de Samuel 7, comenzando el pacto con David, ¿verdad? Bueno, eso ya usted lo vio la semana pasada. Luego el pacto se amplió, también estuvimos viendo, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13-17, lo que estamos diciendo, ¿no? Que primero le dijo que Salomón iba a hacer el templo en el cual iba a entrar el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, pero también le estaba diciendo que iba a hacer un templo, ¿verdad?, como en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en la cual la presencia de Dios iba a habitar, o está habitando en estos últimos tiempos, después del sacrificio que hizo el Mesías en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos ese regalo tan maravilloso, que Dios mismo habita dentro de nosotros. Dios mismo es el que nos guía. A través de su palabra, tenemos que enfatizar esto, a través de su palabra y su Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿verdad?, que seamos llenos del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la consagración. Así se consagra uno a Dios, no hay otra manera. Ay, Dios está conmigo y eso, ¿verdad? ¿Cuándo leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Bueno, eso lo vamos a dejar para el último pacto. Bueno, estuvimos viendo, dice, lo que empezó como una promesa, que Salomón era el hijo de David, sería bendecido y construiría el templo. Se convirtió en algo diferente y más amplio, que abarcaba todavía mucho más, en la promesa de un reino eterno, para que otro descendiente, ¿verdad?, hijo de David también, descendiente de David, escuchen, descendiente de David. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay un tiempo, y ese tiempo es el tiempo perfecto de Dios, que a veces se llama, ¿verdad?, el Kairos y todo eso, pero es el tiempo exacto de Dios. ¿Por qué? Porque miren, ¿por qué Cristo tuvo que venir cuando el Imperio Romano estaba, ¿verdad?, en ese tiempo? ¿Por qué no vino antes? Porque en el tiempo que vino Jesucristo con el Imperio Romano ya se había extendido mucho, lo que no había hecho con los babilónicos, o por ejemplo Alejandro Magno. El Imperio Romano abarcó mucho más territorio, hizo más caminos. ¿Para qué? Para que pudieran andar, porque ahorita nosotros tenemos carreteras, tenemos el GPS, y de aquí podemos llegar hasta China.
Pero en aquel tiempo no existía todos esos caminos, todo eso, todas esas construcciones. Entonces era el tiempo, por eso, y vino antes de tiempo, porque los demonios, oye, has venido antes de tiempo a atormentarnos, le dijeron al Mesías. Porque nosotros los vemos, y ellos esperaban, que yo no sé qué esperaban, pero ellos usaban esa palabra, oye, has venido antes de tiempo. Pero no era antes de tiempo, era en el tiempo que Dios había precisado para la salvación, para la predicación, para la expansión del Evangelio. Nosotros vemos al apóstol Pablo cómo llegó hasta España. Nosotros vemos al apóstol Pedro cómo llegó hasta Babilonia, hasta Irak. Y nosotros vemos así todos los demás apóstoles que murieron predicando el Evangelio, dieron su vida, ¿verdad? Porque la palabra apóstol quiere decir enviado a una misión especial, no tiene nada de diferente, digo, nada de especial. Ese nombre, el apóstol, es igual que un evangelista. El evangelista lleva la palabra de Dios, el apóstol también es una persona enviada. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios que ese era el tiempo exacto en el cual el Mesías tenía que nacer. Y nosotros vemos, dice, ¿verdad?, que iba a constituir, era la promesa de un reino eterno, porque otro descendiente de David gobernaría eternamente y edificaría una casa duradera, una casa eterna. Es que luego mis jeroglíficos tengo también que descifrarlos. Una casa duradera, eterna. Y eso, miren, en aquel tiempo tal vez no lo entendieron. Pero ya nosotros, por eso digo, somos maestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da la luz para todo esto. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Bueno, hablando de la construcción del templo, nosotros vemos, ¿verdad?, que, hermano, esos son puros cuentos chinos. En Jerusalén está un monte, que es el monte, ¿verdad?, ahí donde el Señor fue crucificado y todo eso. Bueno, ahí está un templo musulmán, que es la cúpula de Omar, así se llama. Pero ustedes pueden ver en la historia que antes de esa cúpula hubieron dos templos, como los que estamos mencionando ahorita. Dos templos como el que levantó Salomón. El primero fue el que levantó Salomón y el segundo lo levantó Herodes. Herodes le gustaba también eso de ser arquitecto y todo eso. Bueno, pero nosotros vemos que ahí estaban los templos. No es de que son cuentos chinos, no. Entonces se va a levantar un tercer templo, que es donde pues, va a reinar el Mesías. Y ese templo, las dimensiones no va a ser como el de antes. Ese templo va a abarcar va a estar grandote, va a estar grandísimo, va a abarcar varias cuadras, tal vez, por las dimensiones de las cuales la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén abarca casi todos los Estados Unidos, la Nueva Jerusalén. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí iba a construir una casa eterna, una casa duradera, que es nuestro corazón. Y nosotros aquí estamos viendo un poquito de la luz acerca de lo que iba a hacer la promesa, el pacto con David. Y nosotros vamos a ver que este pacto era un pacto incondicional, pero también era un pacto condicional. Porque Dios iba a traer al Mesías, como ahorita lo vamos a estar viendo, porque más adelante le dice a Salomón, si tu hijo guarda, yo seré su Dios y Pero en otro versículo le dice, este es un pacto perpetuo y no se contradice ni mucho menos. Ahí nos está hablando Dios del pacto del hijo de David, del Mesías y de Salomón. Porque si nosotros nada más nos dejamos guiar por esos capítulos, esos versículos, ¿para dónde? ¿Qué dice? Pero si nosotros abrimos toda la Biblia, abrimos todos los miles de años que tiene de historia este libro, pues nosotros vamos a ver de qué está hablando. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí le está hablando de una casa eterna, duradera. Esta es una referencia a Jesucristo, el Mesías, lo que estuvimos viendo la semana pasada, a quien se le llama el hijo de David. Por eso se le llama hijo de David. ¿Por qué? Porque era descendiente de David. Por eso la Biblia, miren la importancia. Dice que era hijo de David. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia de David. Y escuchen bien, cuando
en el templo de Dios, allá arriba, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Y aquí, ¿verdad? Bueno, los sellos, no había quien abriera los sellos y todo eso. Y dice la Biblia, y he aquí uno como hijo de hombre. ¿Qué quiere decir? Que el mundo pues, espiritual yo creo que es muy diferente. Yo no puedo decirle cómo es, porque no lo he visto. Pero es muchísimo más real, ¿verdad? De todo esto. Entonces en el mundo espiritual dijeron, oye, espérate, aquí no puede entrar carne ni sangre, ¿no? Y ese hijo de hombre, ¿qué hace aquí? Vieron a uno como hijo de hombre inmolado, o sea que había sido sacrificado. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tenía que ser semejante en todititito a nosotros, porque Dios es un Dios justo, porque Cristo no pudo haber venido así, pudo haber venido grande, ¿verdad? A los 30 años y todo eso, Él lo pudo haber hecho. Pero tuvo que haber sido semejante a nosotros en todo, tuvo que haber nacido como nosotros, tuvo que haber estado en el vientre de una mujer 9 meses, tuvo que comer, tuvo que padecer, tuvo que ser tentado, la Biblia dice que en todo, para que entonces Él nos representara. Porque si viene ya grande, oye, ¿a quién va a representar? No, yo lo represento a ellos, no, espérate, te pareces a ellos. Y eres como Él, pero tú no lo puedes representar porque tienes que empezar desde cero. Ese es Dios. Esos son los sacrificios, esa es la, pues sí, lo justo que es Dios. Por eso Él tuvo que prepararse el cuerpo. ¿Para qué? Para representarlo. Y aquí nosotros vemos que se le llama el Hijo de David en Mateo capítulo 22, versículo 9, que es el hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia del rey David, capítulo 29, Mateo 21, versículo 9. Y se le llama que venía de la descendencia de David. Ay, gloria a Dios. 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Imagínense, la gente lo conoció, pero los religiosos de aquel tiempo no. ¿Por qué? Porque los religiosos, miren nada más lo que es lo religioso. A los religiosos les iba a quitar su popularidad. Eso lo dice. Dice, ¿verdad? Que se juntaron y dicen, oye, espérate, ese nos está ganando a la gente. Ese nos va a quitar nuestro prestigio, nos va a quitar nuestra popularidad, nos va a quitar nuestro lugar social. Hay que matarlo. Era lo que peleaban. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venía a libertar a los cautivos, venía a libertarnos, porque todos éramos cautivos. Por eso se le llama el Hijo de David. Gloria a Dios. La promesa que la casa y el reino de David serían establecidos por siempre. Lo vemos en 2 de Samuel capítulo 23. Lo vemos en Jeremías 23:5, en el cual, miren, iba a ser por eso les digo, tenemos que leer toda la Biblia, porque los profetas ya empezaron a hablar de que iba a ser un reino eterno, de que iba a ser establecido, ¿verdad? El reino de David eternamente, poco a poco. Con lo que leímos ahorita de Samuel, de segundo, pues nomás vimos una ventanita de que era el Mesías, que era la promesa, para dónde iba. Por eso a través de los pactos de Dios nosotros entendemos nuestro deber en estos tiempos. Bueno, vamos primero a 2 de Samuel capítulo 23:5. Son muchos versículos que tenemos que leer, pero pues ¿a qué veremos a la iglesia? ¿Verdad? Así es de que capítulo 23 de Samuel, de 2 de Samuel, capítulo 23 de 2 de Samuel, 23, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mis deseos. Está hablando del pacto eterno, también está hablando ahí, ¿verdad?, de otras cosas, pero está hablando de que el pacto es un pacto eterno, perpetuo.
Vamos a Jeremías capítulo 23, Jeremías 23 y versículo 5 también. Jeremías 23, 5. Y dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice el Señor, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia eternamente. La palabra renuevo es un descendiente. He aquí yo hago pacto con David. Y miren, ya estamos en el libro de Jeremías. Ya ahí, ¿verdad? Ya, cuando nosotros vimos el segundo de Samuel, apenas comenzaban los profetas. En el libro de Jeremías ya estamos bien adelantados y sigue hablando del pacto perpetuo con el rey David. Porque poco a poco Dios a las generaciones les estuvo dando, ¿verdad?, toda esta información. Aquí mismo en el versículo, capítulo 30, versículo 9. 30, versículo 9, y dice la palabra de Dios: sino que servirá al Señor su Dios y David, su rey, a quien yo les levantaré. Miren, aquí hay algunos dicen, teólogos, que el rey David, cuando se ha establecido el milenio, va a reinar con Cristo, ¿verdad? Y que David va a ser príncipe y Cristo va a ser ahí el rey de reyes, el señor de señores, que eso es el Señor Jesucristo. Pero aquí dice, ¿verdad?, que el rey David va a reinar, pues sí, todos vamos a venir a la tierra, todos vamos a reinar en el cielo, no, vamos a reinar en la tierra. Al cielo vamos 7 años a una fiesta de 7 años, las bodas del Cordero, y vamos a venir a reinar aquí a la tierra, a construir todo, porque no va a quedar destruido. Pero bueno, entonces nosotros vemos que dice el versículo, ¿dónde vamos? ¿Versículo qué dijimos? Isaías capítulo ¿qué? Jeremías capítulo 23, versículo 30, versículo 9. Ok, vamos más despacio. Dice: sino que servirá al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí nosotros vemos en este capítulo que Dios está hablando de los cautivos que van a volver. Entonces, miren, nuevamente dice, sino que servirá al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice, sino que servirán. Dice, al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice David su rey. Y la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que Dios nos ha hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, dice, ¿verdad?, y reinaremos juntamente con el Mesías. Aquí está hablando de los que regresan de la cautividad, ¿verdad?, porque fueron esparcidos con los asirios y todo eso. Del pueblo de Israel fue esparcido cuando los invadieron los asirios y eso. Bueno, la Biblia dice que nosotros vamos a reinar. ¿Y sobre quién vamos a reinar? Vamos a reinar sobre, escuchen bien, las naciones que sobrevivan en el Armagedón, porque en el Armagedón van a pelear contra el Cordero y el Cordero va a vencer a todo el mundo, pero va a haber sobrevivientes. Va a haber unos que se van a ir allá, ¿verdad?, para China, ¿no?, cuando pudimos a China. Otros se van a ir para México, otros se van a ir para España, se van a regresar, va a haber sobrevivientes en ese caos. Además, se tiene que ir, ¿verdad?, va a haber unos que van a estar escondidos debajo de las montañas y todo eso por las bombas atómicas y todo el caos que va a haber. Entonces, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, vamos a reinar sobre todos esos pueblos. Por eso la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, y varios profetas, que las naciones van a ir a adorar a Dios, al Mesías, en el templo que decimos que va a ser levantado. Las naciones le van a llevar cada año tributar al Señor, ¿verdad?, y todo eso. Van a ir a adorar a Dios, dice que y la palabra dice muchas naciones. Ojo, no dice todas las naciones,
Porque va a haber naciones que van a decir, ay, otra vez vamos a ir a adorar a ese Cristo. Y miren, ya el Mesías va a estar aquí. Y no van a ir, no se van a someter a las reglas del Mesías, todo eso, ¿verdad? Pero por eso es lo que quiere decir este versículo, donde dice que David va a reinar sobre todo, ¿verdad? Por todo esto. Pero bueno, entonces, pero también dice, ¿verdad? Dice, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, quien yo les levantaré. Entonces nosotros vemos que es un reino perpetuo, un reino eterno, porque aquí el rey David, pues ya no está, el rey David ya pasó a mejor vida. Pero la Biblia dice que los que estamos en Dios, los que estamos en Cristo, no morimos, dormimos, descansamos. En la palabra dormir en la Biblia no quiere decir, ¿verdad?, estar así en el limbo, no, porque descansamos. Cuando uno duerme, ¿qué es lo que pasa cuando uno duerme? Bueno, el cerebro manda un cierto químico, mi esposa me ha dicho eso, ¿verdad?, que manda que todo el cuerpo se regenere, todo celularmente. Por eso es tan importante el dormir. Hay algunos que ya parecen mapaches, que no, y yo para qué me duermo, es pura pérdida de tiempo. Te vas a enfermar, te va a dar un paro cardíaco, mejor descansa, obedece. La Biblia dice: hay tiempo para trabajar, para reír, para jugar, para etcétera. Tiempo para descansar también hay. Tenemos que descansar, ¿verdad? Porque nosotros vemos que la palabra nos dice que nosotros no morimos, nosotros dormimos. Descansamos en Dios, Él es nuestro reposo. De hecho, ya estamos descansando desde ahorita. Descansamos en Dios, ¿por qué? Porque Jesucristo es nuestro reposo. Hermanos, ustedes guardan el sábado y eso, ¿no? Nosotros guardamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, toda la semana, no nada más el sábado. Por eso nosotros vemos a través de la Biblia, ¿verdad?, que pues por eso el rey David, pues sí, vamos a reinar nosotros también con el Mesías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías en su capítulo 9. Y esa es la promesa, miren, esa es la promesa que Dios le dio al rey David. Y el rey David, créanme que la entendió. No cree que no, pues Señor. ¿Y qué quiere decir eso? No, David la entendió. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando el profeta le dijo a David: no, sabes todo lo que tú, Dios ponga, escuchen bien lo que dice. Dios no le dijo cuando el rey David estaba reinando antes de que hiciera el templo. El profeta Natán le dijo al rey David: haz todo conforme está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el que, ¿verdad?, el que lo guía, el que lo instruye. Entonces nosotros vemos que, pues, ¿quién fue el que le puso al rey David que construyera el templo? Pues Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios pone en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros vemos aquí al rey David, ¿verdad?, que pues quería levantarle el templo. Entonces, ay, hermano, entonces que fue un sentimiento adelantado. No, para nada. Porque el rey David, ¿usted cree que dijo: pues ay, mi hijo va a levantar el templo? Ay, que se haga, que Dios lo bendiga, ten fe, hijo. No, el rey David empezó a montar oro, plata y todas esas cosas. Pero bueno, ahorita vamos a llegar allá. Isaías capítulo 9 y su versículo. Vamos a ver Isaías capítulo 9. Ay, Dios mío. Por eso nosotros, cuando entendemos estos misterios, todo lo que está pasando con los virus, con las plagas y con todo eso, pues la Biblia dice que ya Dios nos dejó todo para que cuando veamos estos tiempos no tengamos miedo, pues sí, no tengamos miedo. Capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios va a hacer todas estas cosas. Dice el reino dice sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Por qué? Porque la promesa venía que era un descendiente de David. Aquí está hablando del Mesías nuevamente. Aquí mismo en su capítulo 11, versículo 1, y dice la palabra de Dios: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando, ¿verdad?, del Mesías. Y ya más abajo habla del reino, del reinado justo del Mesías.
Está hablando, ¿verdad?, de un rey, de un trono eterno. Vamos al libro de Lucas, sí, vamos al libro de Lucas. A ver, permítanme. Gloria a Dios. Ok, ahorita vamos a Lucas. Vamos primero al Salmo 89. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Y en su versículo 3 y 4. 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vamos aquí mismo en el Salmo 89, versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Fíjense, aquí está hablando de un pacto perpetuo. Ahorita vamos a hablar del otro pacto que es incondicional, que está dentro de este pacto perpetuo. Aquí mismo en el Salmo 89, 34 al 37. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Hablando del trono, hablando de la iglesia, la Biblia dice, miren lo que dice aquí, dice: una vez juré de mí, dice, su descendencia, 36, será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Por qué habla de esta manera de los astros? ¿Qué es lo que hace el sol? El sol alumbra en la noche, la oscuridad. ¿Y qué es lo que hace la luna? La luna viene a ser como un reflejo del sol, porque cuando la luna le pega cuando el sol pega a los rayos de la luna en la oscuridad es como un reflejo, ¿verdad? Y cuando hay luna, pues se ve más clarito, refleja un poco la luz. Así nosotros somos para Dios. Dios es como el sol y nosotros somos un reflejo de su gloria, de su esplendor, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Dice: ¿por qué Dios no quiere que David construyera el templo? Vamos a Primera de Crónicas, en su capítulo 28. Aquí nosotros vamos a ver el por qué. Primera de Crónicas 28, Primera de Crónicas 28 y su versículo 3. 28 y su versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. ¿Ya ven? No le dijo: oye, tú eres un arquitecto. No, le dijo: tú eres hombre de guerra. Ahí donde ando, en el 3. Dice: tú no me edificarás casa porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. David era descendiente de Judá. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, fíjense, este es el pacto condicional, Salomón, tu hijo,
Él edificará mi casa y mi atrio, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. ¿Se fijan? Ya ese es un pacto que hizo con Salomón. El otro está en un pacto perpetuo dentro del pacto, un pacto eterno, perdón, dentro de este pacto que es condicional. Porque ya hasta tiene límite de vencimiento. ¿Por qué? Porque Salomón va a morir un día. Él no puede reinar para siempre. Y aquí dice algo muy importante. Dice, así mismo yo confirmaré su reino para siempre, si él, lo mismo que dice en Josué, en el libro de Josué, si él se esforzare a poner por obra. Es cierto que tal vez la ley no la podemos cumplir, eso es cierto. Pero Dios lo que quiere, sí, la ley y todos los mandamientos que Dios, sobre todo el mandamiento, ¿verdad?, más grande que es el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primero a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar a amar, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia que en eso, ¿verdad?, se resume la ley y los profetas. ¡Ay, qué fácil! Toda la ley de los profetas nos manda a amar al prójimo. No robarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciar a la mujer de tu prójimo, y todos esos mandamientos. ¿Qué es lo que hablan del amor al prójimo? El respeto al prójimo. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, tenemos que esforzarnos. La Biblia, y en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, se va más adentro, ya va al corazón, va a los sentimientos. Dice, si odias a tu hermano, si deseas a esa mujer en tu mente, ya te has contado por el. Si odias a tu hermano con odio jarocho o así bien feo, ¿verdad?, dice que ya te has contado como asesinato. Y vamos todavía más para allá. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, móchatela, córtala. Hermano, pues vamos a andar todos ahí, todos sin partes del cuerpo, todos mutilados. No, lo que Dios quiere decir es la seriedad del pecado. Es eso lo que quiere decir. Móchate la mano, oye, no inventes, pues así de serio es el pecado, así de serio. O sea, nos voltea, ¿verdad?, a ver lo que es el dañino, el pecado. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que esforzarnos. Y Dios nos da las fuerzas, porque no es con espada ni es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios, a través de la oración, de la lectura de la palabra, del estudio bíblico. Es como nosotros vamos a vencer todas las artimañas del maligno y vamos a ser más que vencedores. Bueno, dice el 8, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fíjense, quieren que nuestros hijos prosperen y etcétera, etcétera. Dice, ahora ante los ojos del Señor, de todo Israel, congregación del Señor. Fíjense aquí, ya desde aquí le está llamando congregación. Nosotros somos una congregación, somos la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos una congregación, nos congregamos. Bueno, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Lo que más valioso le podemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual, es que conozcan al verdadero Dios, que lo amen sobre todas las cosas. Miren, padres, nuestro trabajo es que hacer que nuestras hijas o nuestros hijos se enamoren de Cristo. Es cierto que tienen la universidad, es cierto que tienen el colegio, el high school, la primaria, secundaria, todo eso, comida y todo, exactamente, claro. Pero lo prioritario es que ellos se enamoren de Dios. Cuando tú hagas eso, mira, ya como padre la hicimos. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos va a llegar el tiempo en el que ya no los vamos a refrenar. ¿Sabe quién refrena a nuestros jóvenes? ¿Sabe quién? Yo ya no. Mi esposa tampoco, ya cuando joven. Mentira. El único que los puede refrenar
Es el amor a Dios, es el temor reverente a Dios, son los mandamientos, el cual dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien en todos los días. Si ese mandamiento está en su corazón, esculpido, ¿verdad? Ahí bien, entonces te va a honrar, se va a someter, va a luchar, se va a esforzar. Pero si tú quieres apantallarlo, espantarlo con tu ley, con tu fuerza, con tu temor, olvídate que va a salir corriendo. Por eso ese es el mayor regalo que podemos dejarle a nuestros hijos: que conozcan el temor reverente de Dios, que conozcan a Dios, ¿verdad? Como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios que la Biblia dice que así donde vamos, eso, ¿verdad? De la tierra, herencia, vuestros hijos después de vosotros. Dice el 9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escuadrilla los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Imagínense, mira nada más qué información está dando de Dios. Ahí Dios dice: no, pues ahí está dando su currículum de Dios. Dice: Dios escuadrilla los corazones y las intenciones. Ay, hermanos, que yo lo hago para Dios, etc. Aquí dice: qué bueno, ¿verdad? Que nuestras intenciones sean buenas. Pero nosotros vemos que Dios escuadrilla los corazones. Y a Salomón le dice, ¿verdad? Para que, pues, pongamos nuestros sentimientos en orden. Pongamos nuestros sentimientos, porque a veces, bueno, nos quieren controlar. Dice: y tú, Salomón, escuadrilla, dice, y lo hallarás más. Dice: sí, escuadrilla los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Verdad? Porque Dios a nadie desecha. A nadie desecha. Nosotros somos los que, ¿verdad? Nos dimos a Dios, le decimos a Dios. Le decimos a Dios. Bueno, a Dios le decimos hasta nunca. El 10: mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para Él, santuario, esfuérzate y hazla. Gloria a Dios. Y David dio a Salomón su hijo el plano. Fíjense lo que hizo David. Dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y su casa, sus tesorerías, sus aposentos, su cámara y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para toda la cámara alrededor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las casas santificadas. Fíjense lo que David le dio. David le dijo: mira, Salomón, quiero ahí el arca de la alianza, quiero allá, ¿verdad?, de unas florecitas, acá la sala, allá, etc. O sea, David, esos son los planos que le dio. Pero es bien fácil, ¿verdad? Tú cuando vas a hacer una casa, no, pues yo quiero aquí mi recámara, allá 5 cuartos, hazla, ahí está. Eso solamente lo puede hacer un arquitecto. Gloria a Dios. ¿Dónde vamos? Dice el 13: también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todas las obras del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas en peso, el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero, y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Así mismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, del mismo modo plata para la mesa de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las cosas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Parece rompecabezas, ¿verdad? Bueno, David, ahí le sigue David en toda la lista.
Entonces Salomón tiene chamba, tiene trabajo, órale, ¿verdad? Y nosotros vemos que a Salomón se le dio mucha sabiduría. Hermano, le inyectó ahí un microchip. No, Dios hizo eso, lo puede hacer porque lo hizo en el libro de Génesis, perdón, de Éxodo, cuando, ¿verdad?, a Moisés, a los orfebre les dio la facultad de hacer todas esas cosas de oro, ¿verdad? Pero ya aquí son otros tiempos, ya aquí había más tiempo para hacer más cosas. Entonces a Salomón Dios le puso ¿verdad?, el que le echara ganas, que estudiara, que se preparara para las cosas de Dios. Bueno, y así, he aquí los grupos de los sí, todo, ahí le dio todo el orden, ¿verdad? Eso fue lo que se dedicó David. ¿Por qué? Porque David era un guerrero, David, y nosotros vemos que Salomón iba a tener tiempo. Porque nosotros vemos en el libro de Nehemías, cuando reconstruyeron el templo, imagínense a David así. La Biblia dice que con una mano estaban ahí enjarrando la pared y con la otra espada acá, ¿verdad? Eso era cuando reedificaron el templo, que lo destruyeron. No, Dios quería en el tiempo de Salomón un templo bonito. Que pues, nosotros vemos que hasta la reina de Saba era allá por la India. Fue desde ahí allá a ver la sabiduría de Salomón. Imagínense dónde llegó. La gloria, el esplendor del Dios de Salomón. Nosotros vemos al eunuco que se convirtió a Cristo. Cuando uno de los apóstoles, no recuerdo cuál fue, que dice, ¿verdad?, que el eunuco iba, ¿verdad?, después de ver las maravillas del templo, iba tratando de descifrar qué dice el libro de Isaías. ¿Qué dice? Y dice que, ¿verdad?, lo vio ahí uno de los apóstoles y el Espíritu Santo le dijo, oye, pues ve y dile. Y él lo subió, el eunuco lo subió y le dijo, oye, mira, yo uno de bien lejos, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Tú entiendes? Y le dijo, pues sí, si quieres. Y nosotros vemos que hasta el eunuco se bautizó. O sea, esa era el propósito del esplendor, de la magnificencia del pueblo de Israel, que trajeran otro pueblo y ese eunuco llegara y dijera, ¿saben que hay un Dios mejor y un Dios verdadero que es el Dios de los hebreos, al que tenemos que servirle, porque a ellos les va de maravilla? Ese era el propósito. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que a David, el rey David, pues tenía que estar peleando, defendiendo. Él no podía estar ocupado en estas cosas de la construcción. Pero bueno, gloria a Dios. El siervo de Dios se llama, bueno, también vamos al libro de Isaías, capítulo 42. Libro de Isaías, capítulo 42. Vamos a ver también cómo se le llama al siervo de Dios, que es el Señor Jesús. Isaías 42 y en su versículo 6. No sé si lo vamos a leer todo, vamos a ver. Y dice la palabra de Dios, saca oro de Isaías 42, Isaías 42, 6. Y dice la palabra de Dios, del Señor te ha llamado en justicia y te sostendrá por la mano, te guardará y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, por luz de las naciones. Digo porque a veces dice, y miren, estamos, ¿dónde? ¿En qué libro estamos? Estamos en el libro de Isaías. Entonces, ¿por qué dice, no, pues es que somos el pueblo y somos los meros guapetones de Dios y los demás pues son inmundos? En el libro de Isaías dice que era para todas las naciones. Ya desde el libro de Isaías los judíos lo saben, pero bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que era luz para todos los pueblos. ¿Dónde ando? 42:6. Y dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas, y de casas de prisión. El 8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y ya no anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notoria. Miren, dice, ¿verdad? Dice, yo el Señor, dice el 8, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria.
ni mi alabanza. Bueno, dice que Dios no le va a dar la gloria a nadie más. Por ejemplo, otros dioses, Gautama Buda y otros dioses, no solamente al Hijo de Dios, solamente a Jesucristo. Es al único que Dios le va a dar, ¿verdad? Lo va a respaldar, le va a dar su gloria. Vamos, el 42. No, yo creo que ahí lo dejamos así, porque ya ahí leímos, ¿verdad? Todo lo que es el siervo de Dios, lo que es el Hijo de Dios. Y nosotros vemos aquí en se hace referencia, ¿qué fue lo que leyó Cristo cuando vino? Leyó este pasaje de Isaías, ¿verdad? Dice, para que abran los ojos de los ciegos, por eso letra hoy, ¿verdad? Se ha cumplido esta palabra, libertad de los cautivos, abrir los ojos, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Lo querían apedrear. Él dijo, hoy se ha cumplido esas escrituras delante de sus ojos. Y esas escrituras ya se cumplieron y siguen vigentes para estos tiempos. ¿Para qué? Para salvación, para que nosotros podamos ver, entender todas las cosas que Dios quiere hacer para con nosotros. Y por último, vamos a estar leyendo la descendencia del Mesías porque miren, vamos primeramente, dice, el trono pasará por parte de José, el trono, ¿verdad? Por parte de la descendencia de José. Porque entre los hijos de David, nosotros vemos que nació Salomón. Y después de Salomón se dividieron. Ay, Padre Santo. Bueno, vamos ahorita a ver. ¿Por qué? Porque miren, la genealogía del Señor Jesucristo. Y yo como sé que es hijo de David, bueno, ahí está la genealogía. Ahí está la genealogía. Vamos al libro de Lucas capítulo 3. Libro de Lucas. Digo, porque miren, porque por ejemplo, ¿verdad? Los judíos dicen, no, es que pues era bien buena gente Jesucristo y eso, pero él no era el Mesías, y porque no reinó, y porque, pues cosas de esas, ¿verdad? Que los judíos debaten. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23 al 31, la genealogía. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 31, y dice la palabra de Dios, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fared, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Bueno, y ahí vemos toda la descendencia. Vamos aquí mismo en el capítulo 23, perdón, en el 23, perdón, en el 31 y 32. Y dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de, escuchen, de Natán, hijo de Matatá, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melear, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de, escuchen bien, hijo de Natán. Vámonos rapidito. Hijo de Natán, ¿verdad? Hablando de la genealogía del Señor Jesucristo. Ahorita vamos rapidito. Ay, Padre Santo. O tal vez lo dejamos, porque mire. Ay. Vamos a Primera de Crónicas. Mejor, esto lo dejamos para la otra, porque aquí vamos a ver a los dos hijos. Porque aquí está hablando de la genealogía. De aquí para adelante se divide, ya aquí no va a salir, en esta genealogía no va a salir Salomón. Aquí no va a salir Salomón. En donde va a salir Salomón es en la genealogía de Mateo, hijo de Salomón, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y aquí de Salomón se divide para otros hijos diferentes. Pero pues ya no hay mucho tiempo para leer todo eso, no se vean confundidos. Vamos a, y en Mateo se divide de Salomón, y hay unos nombres que uno dice, oye, pues, ¿son otros o qué? Y en los dos dice, ¿verdad? Hijo de José, y en el otro dice hijo de José. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, escuchen bien, a la mujer no se le tomaba en cuenta. Por ejemplo, si tú ibas a registrar un terreno, ibas a registrar a tu hijo y todo eso, solamente ponías el nombre del papá. A la mujer no la tomaban en cuenta, para nada. Por eso, tanto en Mateo como en Lucas dice hijo, ¿verdad? De José, pero pues eso lo vamos a hablar la semana que viene. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3, y en su versículo 5. Permítanme, vamos a Crónicas
Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, versículo 5, y dice: estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sabad, Natán y Salomón, hijo de Betsuán, hija de Amiel. Aquí está hablando del Natán que leímos ahorita, allá, ¿verdad? Adelante. Entonces, tanto de la descendencia de Natán como de la descendencia de Salomón se dividen pues las descendencias de María y de José. Ay, gloria a Dios. Por eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Por eso nosotros lo vemos a través de la palabra de Dios. Vamos aquí mismo en el 14 y 4. Porque algunos, ¿verdad?, dicen: ah, pero es que Jesucristo tenía que ser la descendencia de David y todo eso. Aquí están las genealogías. 14:4 dice: y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sabad, Natán, Salomón. Y esos dos hijos de Salomón, perdón, Natán y Salomón, es de donde se divide los dos padres del Mesías. María y José son descendientes de Natán, no el profeta, no, un hijo de Salomón, Natán, y de Salomón. Pero pues ya, la semana que viene vemos eso. Y tal vez vamos a comenzar con el nuevo pacto, que es el pacto del Mesías, en el cual estamos bien metidos. Solamente que tenemos que darle una repasadita a qué fue a lo que le entramos. Porque a veces nada más: sí, soy cristiano, y aleluya, gloria a Dios, santo, santo, y ¿qué más? No, pues salvos somos, y etcétera, etcétera, y salvos y no sé qué. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque miren, hay un versículo muy importante que dice, ¿verdad?, que Dios va a escribir en el corazón de nosotros sus leyes y sus mandamientos. Esos son los hijos de Dios. Ya olvídate, no, es que ¿qué? Nosotros vemos a José de Egipto. Él no tenía la Biblia y sin embargo hacía la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple. Pero bueno, eso ya es para otro tema. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese regalo tan maravilloso que tú nos has dejado, Señor, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando a toda verdad, a toda justicia, Señor, para que podamos entender cuáles son tus misterios, Señor, y la voluntad, Padre, en la cual, Señor, tú nos has creado, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.